Antes de entrar en el estudio de hoy, quisiera que me acompañaran a orar por la dirección de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque podemos reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Gracias por traer a cada hermano esta mañana para escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres hablarle. Padre, gracias porque podemos adorar a un Dios grande que ha hecho maravillas poderosas por nosotros, que nos ha redimido del pecado, que nos ha rescatado, que nos ha dado vida nueva. Padre, que estas verdades de tu palabra, Señor, puedan florecer en nosotros, que podamos abrazarlas, que podamos entender cuán importantes son para nuestra vida. Ese es mi anhelo, Señor, esta mañana con el estudio de Romanos, que podamos entender un poco más la obra que tú has hecho por nosotros al libertarnos del pecado. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando Romanos capítulo 7. Y Romanos capítulo 7 nos presenta a nosotros el cuadro de la derrota. Yo creo que Pablo está pintando un cuadro con respecto a la frustración, con respecto a la tristeza, lo miserable que se es en tratar de obedecer, de cumplir los mandamientos de Dios y estar imposibilitado para poder hacerlo. La semana pasada, Pablo nos estaba mostrando la frustración que es para una persona tratar de obedecer la ley de Dios y no poder cumplirla. De pronto muchos de los que estamos aquí hemos experimentado eso, especialmente cuando uno ha recibido la palabra de Dios, ¿verdad? Y ha sido enseñado en la Biblia. Cuando uno sabe, reconoce que la ley de Dios es espiritual, que la palabra de Dios es buena, que sus mandamientos son santos, son perfectos, pero que nosotros no podemos cumplirla. Y eso nos lleva, creo yo, a frases como la que decía Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿verdad? Pero, ¿por qué Pablo dedicó todo un capítulo para hablar de la miseria y de la frustración en que se encontraba él mismo? Porque él lo hace personal. Él habla acerca de la situación en que él se encontraba, ¿verdad? Habiendo recibido la ley y no pudiéndola obedecer. Ahora, ¿por qué dedicar tanto? Creo yo que Pablo lo hizo intencionalmente para dar a conocer la solución y la respuesta a este problema de una manera más gloriosa y sublime. ¿Saben? Entre más grande la frustración, entre más grande el problema, entre más grande la desesperación, más gloriosa se vuelve la solución. ¿No es así? Más hermosa la respuesta. Y eso es justamente lo que Pablo nos va a dar en el capítulo 8 de Romanos. Él va a hablar de la respuesta a esta situación en la que el hombre se encuentra por causa de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8 al versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Mire lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Saben, Pablo inicia el capítulo 8 con un ahora pues. Ahora pues está haciendo un contraste de tiempo. Él estaba hablando de una situación de miserable en el capítulo 7, pero ahora está hablando de una circunstancia, de una situación, de un estado diferente. En la esclavitud al pecado, ¿hacia dónde nos dirigimos nosotros? Hacia la condenación. Pero ahora, ¿en quién estamos nosotros? Estamos en Cristo. Nuestra condición, nuestro estado es diferente. Nuestra realidad es diferente. Ahora hemos sido puestos en Cristo. Ya no estamos más en la carne. Ahora estamos ¿dónde? En Cristo. Y por estar en Cristo, ¿qué no hay para nosotros? Condenación. Dice, no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Una pregunta, ¿cuándo fuimos nosotros puestos en Cristo Jesús? En el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Él. En el momento en que Él vino a ser Señor de nuestro corazón, en ese momento nosotros fuimos puestos en Cristo. Entonces, para el que está en Cristo, ¿qué es lo que no hay? Condenación. Condenación. Y dice dice la última parte del versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a hacer énfasis en esta parte en el versículo 4. Pero vamos a adelantarnos a lo que dice el versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, al estar en Cristo, para mí no hay condenación, pero también yo estoy bajo una nueva ley. Dice que estoy bajo la ley de ¿quién? Dice ese versículo en el versículo 2. La ley del Espíritu de vida. Es la ley que me ha rescatado. ¿De qué ley me rescató? Porque yo estaba bajo otra ley, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos estudiando Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice, pero veo, dice Pablo, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál era esa ley que estaba en Pablo que lo esclavizaba, que lo dominaba, que lo gobernaba? Era la ley ¿de qué? La ley del pecado. Todos los que están sin Cristo están bajo esa ley. Cuando nosotros no conocíamos al Señor Jesús, estábamos gobernados, estábamos dominados por el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús y por causa del Espíritu de Dios, hemos sido libertados de esa ley. Ya no estamos más bajo el gobierno del pecado. Ahora estamos bajo el gobierno de ¿quién? Porque dice ley, ¿verdad? La idea de ley es gobierno, es control, es soberanía. ¿Bajo qué ley, bajo qué gobierno estamos nosotros ahora? Bajo el del Espíritu. Es una nueva ley la que está sobre nosotros. Es la ley del Espíritu. ¿Y qué significa esto de la ley del Espíritu o el control del Espíritu? Bueno, cada creyente en Cristo ha recibido un don de Dios. En el momento en que recibió a Cristo, ¿qué recibió? El Espíritu Santo. Toda persona que ha recibido a Cristo tiene al Espíritu Santo. Es las arras de nuestra herencia. Es la tercera persona de la divinidad viviendo en nosotros. ¿Puede imaginarse usted lo que significa que Dios mismo viva en usted? Es el Espíritu Santo, el Consolador, quien nos enseña todas las cosas,
quien nos guía a toda verdad, quien nos transforma, quien nos purifica, quien nos santifica. Este es el Espíritu Santo, el que hace, el que obra en nosotros para que nosotros llevemos fruto para Dios. Esto es lo que nosotros hemos recibido y es bajo la ley. Es la ley bajo la cual ahora nosotros estamos. Y por esa ley del Espíritu, ¿de qué hemos sido libertados? Primeramente de la ley del pecado. En otras palabras, fuimos libertados de la esclavitud bajo la cual estábamos en el pecado. Y hay algo interesante en esta palabra librado, ¿saben? Esta palabra librado tiene la idea de algo total, completo, absoluto, no la idea de un proceso. O sea, nosotros no fuimos libertados ni no somos libertados de a poquitos. No es un proceso de liberación, no tiene nada que ver con paso, es algo total, absoluto, completo, lo que ha ocurrido en nosotros. Nosotros no, hermanos, estamos siendo liberados, ya fuimos liberados. El pecado no tiene más control ni poder sobre nuestra vida. La carne no nos domina más. Eso es lo que está diciendo. ¿Sabe? Cuando un cristiano peca, no es porque no pueda elegir algo diferente, es porque quiere. El cristiano no peca porque sea esclavo. El cristiano peca porque quiere. Porque Dios ya le ha libertado. Y si usted verdaderamente ha recibido a Cristo como el Señor de su vida, entonces la libertad es algo que a usted le caracteriza. Libertad de la ley del pecado. Ahora, también dice que hemos sido librados ¿de qué más? De la muerte, ¿verdad? Ahora, la muerte es la separación, ¿verdad?, de Dios. Yo creo, sí es importante que nosotros tengamos eso claro. Vida es comunión con Dios, muerte es separación de Dios. Cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del conocimiento del mal, Dios le dijo que el día que de él comiera, ciertamente moriría. El día en que ellos comieron, murieron porque se separaron ¿de quién? De Dios. La muerte no es sino estar separado de Dios. Ahora, esa separación de Dios a nosotros nos mete en una esclavitud y que está en una esclavitud que está motivada por el temor. Y quisiera que leyéramos un pasaje que nos habla acerca de esto. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Mire lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Está hablando acerca de Jesús. Jesús fue el que participó de lo mismo, ¿verdad? ¿Para qué vino él? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, ¿quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Y miren en lo que dice el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pongan atención. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Dice, ¿cuál es el mayor temor del ser humano? La muerte.
Y hasta los ateos, si son honestos, le temen a eso, porque es un paso que desconocen, porque no saben qué va a pasar después, porque no saben a dónde van. Y lo precioso que ha ocurrido con nosotros es que Dios nos ha librado de ese temor. Nosotros ya no tenemos que vivir en temor, porque ahora ya no estamos separados de Dios. Ahora tenemos comunión con Él. Y si nosotros morimos físicamente en comunión con Dios, ¿cómo vamos a pasar la eternidad? En comunión con Dios. ¿Saben por qué la gente se esfuerza tanto por hacer obras para tratar de llegar al cielo? Porque temen a la muerte. Todas las religiones del mundo que van diferentes a la predicación del Evangelio de Jesús, todas están bajo un régimen de temor a la muerte. Ahora nosotros hemos sido librados de la muerte y nosotros ya no tenemos que vivir con temor a la muerte. Ni somos esclavos, porque aún el poder de la muerte ha sido quebrantado en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Y un día, aunque nuestro cuerpo físico se muera, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a resucitar. Entonces, Cristo Jesús me ha librado a través de la ley del Espíritu. Me ha librado del poder del pecado y me ha librado también de la muerte. Ahora, ¿cómo hizo Dios esto? ¿Cómo efectuó esta liberación? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes pasajes. Vamos al versículo 3. Versículo 3, vamos a regresar a Romanos 8. Versículo 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, primeramente Pablo nos muestra aquello que era imposible para la ley. ¿Qué era lo que era imposible para la ley? Era salvarnos. La libertad del pecado y la libertad de la muerte no eran cosas que la ley podía hacer. Entonces Pablo empieza esta parte mostrándonos que para la ley era imposible darnos libertad, darnos perdón de pecados. La ley no podía hacer esto. Ahora, ¿por qué no podía? Bueno, lo estudiamos anteriormente, ¿verdad? Hace 2 semanas. ¿Se acuerdan? La ley es espiritual, la ley es buena, ¿verdad? Pero el problema, ¿dónde está? ¿Dónde está el problema? ¿En la ley o en nosotros? Entonces, ¿por qué la ley no me podía salvar? Porque nosotros éramos, ¿qué? Esclavos del pecado y siempre la desobedecíamos. Entonces, era imposible para la ley salvarme, es lo que dice aquí, ¿verdad? Que era débil. Pero ¿cuál era la causa por la cual era débil? No en sí porque la palabra no tenga poder, sino porque yo era un esclavo del pecado. Entonces, por eso la ley no me podía salvar. Por eso es que no podemos ser salvos por obedecer mandamientos, porque somos esclavos del pecado. Porque tenemos la carne en nosotros, que nos mantiene en sujeción, y por eso no podemos obedecer la ley de Dios. Entonces, en este sentido, era que la ley era débil, en el sentido que no me podía salvar. Hablamos acerca de que la ley es como el espejo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de un espejo? Mostrarnos cómo estamos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy despeinado, ¿qué hace el espejo? Me muestra que estoy despeinado. Pero una pregunta, ¿el espejo me peina? No, el espejo, el propósito del espejo es mostrarme que yo estoy despeinado, pero el espejo no tiene la capacidad para poder peinarme.
De la misma manera, la ley de Dios, hermanos, la ley de Dios me muestra mi condición de pecador, pero no me puede salvar. No me puede quitar esa condición. Entonces, para poder quitar esa situación, para poder arreglar ese problema en el que nosotros estábamos, ¿quién tuvo que actuar? Un agente externo, Dios. Dios actuó. Dios hizo algo para lidiar con nuestro problema del pecado. ¿Cuál fue la primera cosa que Dios hizo? Dice el pasaje, enviando a su Hijo. ¿Cuál es el centro? ¿Quién es el centro, del plan de redención de Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el medio por el cual Dios lidia con este problema de esclavitud que nosotros tenemos hacia el pecado. Entonces, Él envió a su Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado. Una pregunta. Al decir que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿está diciendo que Jesús tenía pecado? ¿Ah? Hay una palabra que ustedes tienen que prestarle mucha atención ahí. La palabra es semejanza. Semejanza es parecido, no igual. ¿No es así? Cuando hablamos de algo que es semejante, es algo parecido, no igual. O sea, ¿Jesús era parecido a nosotros? Sí, ¿en qué sentido? En que tomó un cuerpo humano, que nació de una mujer, que se encarnó. En esa parte Jesús era parecido a nosotros. Pero ¿en qué parte no era parecido a nosotros? En la parte del pecado, porque Él fue santo, perfecto, inmaculado, no había mancha en Él. Entonces, Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, Dios envió a su Hijo en una semejanza a nosotros. ¿Y por qué lo mandó? Dice, y a causa del pecado. O sea, que Dios lo mandó para tratar con el problema del pecado en nuestra vida. Para sacarnos de la esclavitud, para perdonarnos, para limpiarnos. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en quién? En nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Dios envió a Jesús, ¿verdad? Que Él tomó una forma de hombre. Y la razón por la cual Dios hizo esto, de venir Él mismo y tomar una forma de hombre, era para proveer para nosotros un sacrificio que pudiera suplir las demandas de la ley. ¿Qué es lo que la ley demanda para toda aquella persona que peca? Muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que demanda la ley por causa de que nosotros la infringimos y la desobedecimos? ¿Qué demanda? Muerte, demanda condenación, demanda castigo. Ahora, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios envió a Jesús para satisfacer las demandas de la ley. Que, en otras palabras, lo que pasó es que Él murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él satisfizo las demandas de la ley. Ahora, ¿qué significa esto, verdad? Porque muchas personas dicen, bueno, Cristo, cuando uno pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa que Cristo murió por nuestros pecados? Es una frase que muchos conocemos y de pronto las respuestas son variadas, ¿verdad? Algunos dicen, Él murió por nosotros para perdonarnos nuestros pecados, para salvarnos. Bueno, en parte, sí, es cierto. Pero ¿cómo es que nos salvó a través de ese sacrificio? Bueno, cumpliendo en ese sacrificio las demandas de la ley. El ejemplo de esto está en el Antiguo Testamento. Cuando una persona pecaba, tenía que traer un cordero, ¿verdad? Que debía de ser sin mancha, perfecto, tenerlo una semana con él y luego presentarlo delante del sumo sacerdote, poner la mano sobre la cabeza del animal y luego el sacerdote tomaba la navaja y degollaba al cordero. Y el cordero derramaba toda la sangre y moría.
¿quién pecó? El hombre. ¿Quién llevó el castigo? El Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús, que quita el pecado del mundo. Jesús murió por nosotros. Eso significa que Él llevó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. La paga del pecado que nosotros merecíamos, Jesús la llevó sobre sí mismo. Y en esta forma fue que Dios pudo obrar esta gran liberación de nosotros por medio de enviar a su Hijo como un cordero sin mancha que pudiera suplir las demandas de la ley. Pero Dios no solo nos justifica, sino que nos cambia de situación. Él no vino solo para perdonar mis pecados y dejarme ahí en esa condición. Dice que si esto se ha cumplido en mi vida, si Jesús está en mí, entonces ya no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Dice aquí para que se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo Jesús vino para cambiar nuestra situación, para que no fuéramos nosotros más esclavos, para que ahora pudiéramos estar bajo el gobierno del Espíritu. Entonces, ¿cómo es nuestra vida ahora? ¿En la carne o en el Espíritu? Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted anda conforme al Espíritu? Pues déjeme decirle que si usted tiene a Cristo, sí. Y entonces, y de pronto me pregunta, ¿y qué pasa cuando peco? Bueno, ¿sabían ustedes? Aún cuando el cristiano peca, ya no está en la misma situación como en la que estaba cuando aún era un esclavo del pecado. Cuando uno recibe a Cristo, recibe al Espíritu y uno peca, hermanos, ¿qué hace el Espíritu en uno? Lo redarguye, lo entristece y lo mueve al arrepentimiento. Cuando ya no estamos en la condición en que estábamos, nuestro andar ya no es el de un esclavo, ahora andamos en conforme al Espíritu, porque el Espíritu empieza a transformar nuestra vida, empieza a santificarnos, empieza a cambiarnos. Hay evidencia en una vida que verdaderamente ha recibido el Señor. Y eso es lo que nos va a mostrar en los siguientes pasajes. Mire lo que dice, vamos a adelantarnos al versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y claramente aquí nos muestra dos grupos de personas que están en situaciones opuestas. Dice, habla sobre personas que son ¿de qué? De la carne. Miren, hermanos, quiero que pongan atención a lo que dice ese pasaje. Miren lo que dice, los que son de la carne. ¿A quién le pertenecen estas personas? Al decir que son de la carne, ¿a quién le pertenecen? A la carne. O sea que la carne todavía los domina, todavía los controla. Entonces, los que son de la carne, ¿en dónde ponen su mente? ¿En qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, los que ahora le pertenecen a Dios, los que han recibido al Espíritu Santo, ¿en dónde ponen sus pensamientos? En las cosas del Espíritu. Y quiero decirles que aquí nos muestra una de las evidencias de que yo verdaderamente he recibido al Espíritu Santo, de que yo soy cristiano, es un cambio en mi manera de pensar. Si yo todavía pienso como pensaba antes, de no conocer a Dios, yo pienso en vivir para satisfacer los deseos carnales, si yo pienso de la misma manera,
¿verdad? No ha habido una transformación, no me importan las cosas de Dios, no medito en ellas, no me duele el pecado. Yo no he conocido a Cristo todavía. Porque una cosa que pasa en la persona que ha recibido a Cristo es que su mente cambia. Miren, Pablo lo dice en 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué mente tenemos nosotros? La mente de Cristo. Y por eso una persona que ha recibido a Cristo contempla, medita, piensa en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Su mente es absorbida por esos pensamientos. Quiere agradar a Dios. Dice en la segunda parte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y la idea aquí de esta palabra, ocuparse, tiene que ver con propósitos, con metas, con las cosas, con anhelos, los anhelos que yo tengo en mi interior. ¿Saben? Otra evidencia de que yo he recibido el Espíritu es un cambio en mis anhelos, un cambio en mis deseos. Si usted todavía anhela las cosas de la carne, vivir en el mundo, no ha conocido al Señor. Porque si Él está en mí, entonces Él cambia mis anhelos, mis propósitos. Y ahora yo quiero obedecer a Dios, ahora yo quiero agradarle, ahora quiero amarle. Y por eso es que al cristiano le duele pecar. Porque él ya no quiere desagradar a Dios. Ahora quiere honrarlo. ¿Cuál es el propósito de esto? Que nosotros nos examinemos. Porque aquí dice, el ocuparse de la carne es que muerte. ¿Cuál es el destino de la persona que tiene su mente y sus propósitos en la carne? Es la muerte. Si sus pensamientos están enfocados solo en las cosas de este mundo, en satisfacer los deseos de su carne, todavía no se ha convertido. Porque los que son del Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Ahora, el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué trae? ¿Cuál es el fruto? Vida y paz. Y si hemos hablado ya que vida es comunión con Dios, ¿a qué nos mueve el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros? Produce una creciente comunión. ¿Con quién? Con Dios. Desde el momento en que el Espíritu Santo entra en mi vida, Dios empieza a tratar en mi corazón y yo empiezo a desear pasar tiempo con Él. Quiero orar, quiero congregarme, quiero estar con Él. ¿Por qué? Porque ahora lo he recibido y yo quiero y he recibido la vida. ¿Cómo vive la persona que tiene miedo a la muerte? En una intranquilidad, estrés, temor. ¿Qué tiene aquel que ha recibido a Cristo y aquel cuya salvación es segura? Paz. ¿Tiene usted paz? En su vida se muestra que usted quiere crecer y conocer más a Dios. Quiere andar con Él. Estas son evidencias de si yo le he conocido o no. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que yo no le he conocido? Mire lo que dice versículos 7 y 8, volviendo a Romanos. Versículo 7 y versículo 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en el versículo 8, esa palabra viven que se muestra ahí, en el griego es un eimi, es un soy. Lo que está diciendo es que los que son de acuerdo a la carne no pueden agradar a Dios. No está hablando ahí de un
de un cristiano que a veces peca o se deja llevar por la carne. Está hablando de una persona que aún está bajo el poder de la carne. ¿Saben cuál es una característica de una persona que aún está bajo el poder de la carne? No puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Por eso es que aunque una persona incrédula haga buenas obras, sea moral o sea lo que sea, todo lo que hace delante de Dios es como trapos de inmundicia. Porque la única razón por la cual Dios recibe o se agrada en nosotros es por causa de Cristo. No hay otra razón. Dios no recibe nada de una persona que no tiene a Cristo. El cristiano es el único que puede agradar a Dios. Ahora, el que aún es de la carne, no puede. Ahora, ¿por qué no puede? Porque por la naturaleza de la carne. Porque los designios de la carne son primeramente enemistad contra Dios y segundo, no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, dos cosas. Primero, los designios son propósitos, los anhelos, los deseos de la carne no son enemistad contra Dios. En otras palabras, algo que muestra, nuevamente como estábamos diciendo, que yo todavía no me he convertido, tiene que ver con las cosas que yo persigo, con las cosas que yo anhelo, con las cosas que yo deseo. Porque si yo todavía deseo las cosas de la carne, yo soy un enemigo de Dios. Y no estoy diciendo con esto que a veces como creyentes no pecamos, pero aun cuando como cristianos nosotros pecamos, ya no es igual. Ya no estamos sometidos bajo el poder del pecado. Y quiero darles una ilustración. Ustedes han escuchado del Arca de Noé, ¿verdad? En el arca solo había una entrada, una puerta. O sea, porque la idea del arca era una representación de Cristo, ¿verdad? No había caído un diluvio jamás en la tierra, entonces, y Noé decía que iba a venir. Entonces, para entrar en el arca había que entrar sin haber visto, ¿verdad? O sea, que era por fe. Ahora, ¿de qué libraba el arca? ¿Qué iba a venir sobre la tierra? Condenación, juicio, ¿no es así? Y el que entraba en el arca, ¿de qué se libraba? De la condenación. ¿Quién es nuestra arca? Cristo. Cristo. Ahora, cuando Noé entró en el arca, fue librado de la ¿qué? De la condenación. Y si Noé se deslizaba en alguna banana dentro del arca, ¿en dónde caía? Si nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros fallamos, ¿en dónde caemos? En Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia? No estamos más en la carne. Ahora estamos en Cristo. Estamos en el Espíritu. Si su corazón, si sus anhelos, si su mente no ha cambiado, si su estilo de vida sigue siendo el de una persona que está en la carne, todavía no ha conocido a Cristo y hoy es oportunidad para que se entregue. La Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoque a Dios. Si Dios le ha mostrado que usted aún no le tiene, que aún está enfocado y persiguiendo las cosas de esta vida y los deseos de su carne, hoy es su día de salvación. Clame a Dios para que lo pueda rescatar. Y como creyentes, hermanos, es diferente ir a la guerra desde la perspectiva de la victoria. Somos más que vencedores, así que podemos vencer. No tenemos por qué vivir sometidos. Cristo Jesús nos ha librado. Vivamos en esa libertad.